Y estamos en el último bloque de Hablemos de Chile, dedicado hoy a introducir esta conversación que yo creo que confirmamos acá. Nunca es fácil, no, por supuesto no busca tener una mirada, pero es difícil incorporar al menos una idea que pueda como quizás embarcar o convocar a más justo a 50 años del golpe, un hito importante que además el gobierno ha iniciado con algunas actividades conmemorativas que va a concitar palabras, estudios, análisis. Y bueno, eso lo hemos estado conversando en este capítulo con Sofía Correa, que es doctora en Historia de la Universidad de Oxford, además académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y con Alfredo Riquelme, que es doctor en Historia de la Universidad de Valencia y académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica. Alfredo, tú querías decir algo respecto a lo que nos comentaba el director del Centro UC para el Diálogo y la Paz. Sí, mira, Patricio Bernabe habló de lecciones, ¿no es cierto? Y a pesar de que dicen, hay una frase que me gusta, que dice que la historia enseña pero no tiene discípulos, digamos. Ajá. A pesar de eso, digamos, y siendo optimista, yo creo que si hay una enseñanza que deberíamos sacar, es que debemos, y que tiene que ver con lo que pasó hace 50 años y con la coyuntura actual chilena, es que tenemos no que eludir los conflictos, ¿no? Esta idea de paz... de un consenso falso. No es la idea de establecer como pongámonos todos de acuerdo en algo que no estamos de acuerdo, sino creemos, claro. Cómo gestionamos civilizadamente los conflictos. En 1973 no pudimos. Y en eso, independientemente que la principal responsabilidad y la culpa en lo que ocurre, las brutalidades que ocurren después, es de quienes ejecutaron el golpe, en la generación de las condiciones que lo hicieron posible, hubo responsabilidad de una multitud de actores políticos y sociales. Prácticamente nadie escapa. Hoy día, con el ejemplo de lo que ocurrió, el contraejemplo, digamos, del 73, y en una situación en la cual a veces se escuchan voces airadas que recuerdan ese clima previo al golpe, yo creo que la principal lección es saber gestionar nuestros conflictos y saber gestionar nuestros conflictos para lograr en una línea de seguir avanzando en democracia y en derechos humanos, incluyendo derechos sociales, incluyendo una serie de derechos que justamente a raíz de lo que ocurrió a partir del golpe quedaron postergados, ¿no? Perfecto. Eso. Perfecto. Sofía, te quería preguntar a propósito también de que hay personas y que hemos escuchado a lo largo también de los últimos años decir otra vez hablando de este tema o no estoy interesada en esta conmemoración. ¿Hay alguna manera o es importante efectivamente tratar de convocar a una mayoría? Yo quisiera partir por señalar que no puedo estar más de acuerdo con Alfredo en el punto de la necesidad de gestionar, saber manejar nuestros conflictos. Eso es clave, lo cual significa que hay conflictos. Entonces, la negación del conflicto puede ser muy fatal. Dicho eso, creo que sería fatal también tener una historia oficial, una lectura unívoca, y creo que hay muchos elementos que hacen pensar que hacia allá vamos en las conmemoraciones, sobre todo una conmemoración oficial, ¿verdad? En ese contexto, obviamente, se genera otra vez, van a decir lo mismo. La gente necesita pensar, necesita que le den elementos de complejidad para poder entender cómo situarse, etc. Entonces, pensemos que ese no estoy ni ahí puede ser una mala lectura de quienes están, pero no están en las coordenadas del discurso oficial o del discurso predominante, ¿verdad? El voto de abstención el voto de abstención es un voto político lúcido. Están dispuestos a pagar una multa. El voto nulo y blanco es un voto político. No necesariamente el voto de quienes llamaron a anular. O sea, yo creo que eso también sería una pésima lectura. Es un voto muy diverso, muy disperso, que no tiene elocuencia, y eso es una lástima porque tendríamos que saber qué están queriendo decir. Y tendríamos que tener una élite política, una clase política interesada en saberlo también y en incorporar a la conversación. Sí, yo creo que hay preocupación y creo que sería importante que esa preocupación se profundice. Entonces, eso sería el punto. O sea, el que mucha gente esté
involucrada en esta conmemoración tiene que ver con que si esta conmemoración va a estar abierta a una complejidad. Si va a plantear complejidades y puede tener un hilo conductor tan firme y tan abierto como el que acaba de plantear Alfredo Riquelme, ¿verdad? El hilo conductor es, bueno, manejemos nuestros conflictos, aprendamos a articularlos políticamente. Ese puede ser un hilo conductor en el cual caben distintas interpretaciones sobre lo acontecido. Alfredo, ¿quieres cerrar con algo? Sí, no, completamente de acuerdo. Yo creo que el espacio conmemorativo, tanto de que está llevando adelante el gobierno, la universidad, las distintas el Estado, la sociedad civil, en el fondo estamos de acuerdo. Por ahí va a decir, tiene que dar espacio a la pluralidad de interpretaciones y a un debate que en la historia los debates no se cierran nunca, ¿no? Pero al mismo tiempo decir esto, y también en eso hemos estado de acuerdo en la conversación, dentro de una claridad muy grande respecto a que hay un cierto marco ético mínimo, sí, claro, en el que todos, si no estamos, debemos estar de acuerdo, y que es el tema del respeto irrestricto a los derechos humanos más básicos, a la vida, la integridad y la libertad de las personas. Perfecto, muchas gracias Totalmente a ambos por esa reflexión final en este capítulo introductorio de un hito que no solamente, como decía Alfredo, significa lo que pasa ese 11 de septiembre del 73, sino que también todo lo que vino después. También una reflexión sobre la historia y el continuo de la historia, lo que lleva a ese momento, nuestra capacidad de gestionar conflictos, pero además lo menciono porque hay distintas cosas de las que tenemos que hablar a propósito de esta conmemoración. Derechos humanos es una, hemos estado hablando, insisto, en esta especie de introducción a un tema que probablemente va a estar presente en los próximos meses, y les queremos agradecer primero a ustedes dos por haber participado de este capítulo, Sofía Correa Sutil y Alfredo Riquelme. Gracias a ti por la invitación. Gracias. Y también a ustedes por siempre acompañarnos en conversaciones que son interesantes, que son profundas, que nos dejan también material para reflexión y que si quieren revisar pueden encontrar también, por ejemplo, en Spotify. Ahí estamos con Hablemos de Chile, además de las pantallas del 13C. Muchas gracias. Nos encontramos en un próximo capítulo. Chao.